La pirámide roja de Snofru en Dashur. Hola a todos, amigos de la historia. Hoy nos trasladamos al momento de máximo esplendor del reinado de Snofru, el fundador de la dinastía cuarta, para conocer el monumento que puso fin a décadas de incertidumbre arquitectónica. Tras los problemas estructurales sufridos en el sur de Dashur, el faraón eligió un nuevo emplazamiento, Dashur Norte, cuya geología era mucho más estable y capaz de soportar la ambición de un hombre que no se rindió ante el colapso de sus proyectos anteriores. Estamos ante la pirámide roja, el primer éxito total de la ingeniería egipcia y la primera pirámide de caras lisas perfecta y estable de la historia de la humanidad. Este monumento representa la culminación de un proceso de aprendizaje humano, basado en el ensayo y el error. Snofru, a quien las fuentes describen como un monarca benevolente, pero con una capacidad logística sin precedentes, logró aquí lo que parecía imposible: transformar la piedra en una rampa de luz eterna, que no se desplomara bajo su propio peso. La pirámide roja es el testamento de una civilización que dejó de experimentar para empezar a dominar las leyes de la física aplicada, al servicio de la divinidad. La pirámide roja, conocida en la antigüedad como Snofru está brillando, Yed Snofru, se alza imponente con una altura de aproximadamente 104 metros y medio y una base de 220 metros por cada lado. Estas dimensiones la convierten en la tercera pirámide más grande de Egipto, solo superada por los gigantes posteriores de su hijo Keops y su nieto Kefren. Sin embargo, su verdadera hazaña no reside solo en su tamaño, sino en la geometría de la seguridad que sus arquitectos aplicaron con precisión quirúrgica. El secreto de su estabilidad milenaria fue la adopción sistemática de un ángulo de inclinación de 43 grados y 22 minutos, desde el primer bloque de la base. Mientras que la mayoría de las pirámides egipcias intentaron inclinaciones mucho más arriesgadas, de entre 52 y 53 grados, los ingenieros de Snofru comprendieron que la clave para una estructura de casas lisas masiva era un perfil más tendido, que distribuyera mejor el peso. Gracias a esta decisión, la pirámide roja ha permanecido en pie, sin fisuras internas de importancia, durante más de 4.500 años. Aunque hoy la llamamos roja debido al tono ferruginoso del núcleo de caliza local rojiza que ha quedado al descubierto, originalmente su aspecto era muy diferente. En su época de esplendor, la pirámide estaba completamente revestida de finísima caliza blanca de Tura, lo que la hacía brillar con una luz cegadora bajo el sol del desierto, materializando de forma física su nombre sagrado. Hoy en día apenas quedan rastros de ese revestimiento original en la base, pues fue saqueado durante siglos para construir los edificios del Cairo medieval. Si nos adentramos en el corazón de esta montaña artificial, descubrimos una de las mayores proezas de la ingeniería del Imperio Antiguo. El interior de la pirámide roja alberga 3 cámaras consecutivas que demuestran una maestría absoluta en el manejo de los espacios vacíos bajo presiones masivas. El acceso se realiza por una entrada en la cara norte, situada a 28 metros de altura, que conduce por un pasillo descendente hasta la primera de estas estancias. Lo más asombroso de estas habitaciones son sus techos de bóveda por aproximación, que alcanzan alturas de entre 12 y 15 metros.
Los arquitectos utilizaron hiladas de bloques en saledizo, que sobresalen apenas unos centímetros en cada nivel, estrechando el espacio hasta cerrar el techo en punta. Esta técnica permitió que las cámaras soportaran el peso de más de 2 millones de toneladas de piedra, que tienen encima sin colapsar, distribuyendo las fuerzas laterales hacia los gruesos muros de la estructura de forma perfecta. La disposición de estas cámaras también tiene un significado espiritual profundo. Las dos primeras están orientadas de norte a sur, alineadas con las estrellas, mientras que la tercera, la cámara mortuoria, está situada de forma perpendicular y elevada con respecto a las demás. Esta elevación de la estancia del rey hacia el cuerpo de la pirámide simboliza el deseo de Snofru de elevarse por encima de lo mundano y acercarse al cielo solar. En este espacio, donde se hallaron restos humanos que probablemente pertenecieron al propio faraón, la arquitectura se convirtió en una auténtica herramienta de resurrección. Como hemos visto, es fundamental entender que la pirámide roja no fue un milagro espontáneo, sino el resultado directo de la experimentación científica acumulativa. Los arquitectos de Snofru partieron del éxito de la roja, aplicando las lecciones aprendidas de los fracasos previos. El desplome de la capa exterior en Meidum y, sobre todo, el susto de las grietas que aparecieron en la pirámide romboidal obligaron a los ingenieros a replantearse toda la física de la construcción monumental. La pirámide roja es la prueba de que el conocimiento egipcio no fue algo mágico o heredado de civilizaciones perdidas, sino el fruto de una observación científica rigurosa. Fue en las grietas de la pirámide romboidal donde se descubrió que el ángulo de 54 grados era insostenible en una estructura de tal volumen sobre un suelo poco firme. Al aplicar el ángulo corregido de 43 grados desde el inicio en la pirámide roja, Snofru demostró una capacidad de resiliencia política y técnica asombrosa, movilizando recursos inmensos para corregir el rumbo de su legado. La logística del Estado durante este periodo alcanzó niveles nunca vistos. Snofru fue capaz de gestionar la construcción simultánea de pirámides gigantescas, lo que requería una administración profesionalizada capaz de coordinar a miles de trabajadores, suministros de comida y expediciones hacia las canteras de Tura y los bosques del Líbano. Meidum y la romboidal fueron los laboratorios necesarios para que la pirámide roja se convirtiera en el manual de instrucciones definitivo para las siguientes generaciones. El diseño de caras lisas de la pirámide roja responde a la consolidación de la teología solar del dios Ra. Bajo el reinado de Snofru, el faraón pasó de ser un líder vinculado a las estrellas del norte a convertirse en el hijo de Ra. En este nuevo esquema religioso, la pirámide ya no era una escalera de peldaños, sino la representación física de un rayo de sol petrificado que descendía sobre el cuerpo del rey. Un hallazgo arqueológico clave en la cara este del monumento confirma esta carga simbólica. Los fragmentos del piramidión o vértice de la pirámide. Este bloque, conocido como Benbenet, era la transposición monumental de la piedra Benben de Heliópolis, el túmulo primigenio donde se manifestó la luz creadora por primera vez. Al alisar las caras del monumento y coronarlo con esta pieza sagrada, Snofru buscaba capturar la esencia solar para que su espíritu descansara en el centro de un haz
de luz eterno. A pesar de esta estética puramente solar, los arquitectos mantuvieron una dualidad fascinante al conservar el corredor de entrada orientado hacia las estrellas incorpolares del norte. La pirámide roja es, por tanto, un edificio de síntesis, donde la antigua religión estelar de la dinastía tercera se funde con la nueva potencia del culto solar, estableciendo el canon teológico que dominaría el horizonte de Egipto durante los siguientes siglos. El complejo que rodea a la pirámide roja estableció el modelo canónico que heredarían los grandes faraones de Giza. Vemos la disposición clásica completa. La pirámide principal, acompañada de una pirámide satélite, una calzada procesional que descendía hacia el valle y templos funerarios donde se mantenía el culto al monarca difunto. Snofru no solo perfeccionó la montaña de piedra, sino que organizó el espacio ritual de una manera que perduraría durante mucho tiempo. Esta organización no fue solo arquitectónica, sino también administrativa. La estabilidad social y la inmensa riqueza generada bajo el reinado de Snofru permitieron que su hijo Keops acometiera el proyecto de la Gran Pirámide con una maquinaria estatal ya perfeccionada y una fuerza de trabajo altamente especializada. La pirámide roja proporcionó el plano técnico y la confianza psicológica necesarios para que Egipto entrara de lleno en la era de los gigantes. Gracias a que Snofru logró finalmente la perfección estable en Dashur, el país disfrutó de un periodo de prosperidad y centralización que convirtió al faraón en el eje absoluto del orden cósmico o Ma'at. La pirámide roja no fue solo una tumba, sino el pilar sobre el cual se construyó la estabilidad de la dinastía cuarta, permitiendo que la cultura egipcia alcanzara cotas de refinamiento artístico y técnico que hoy todavía nos maravillan. A modo de conclusión, la pirámide roja es el testimonio silencioso de la victoria de un hombre sobre sus propios fracasos. En el interior de su cámara real, los egiptólogos han hallado restos humanos que confirman que estas inmensas estructuras no eran simples cenotafios o monumentos vacíos, sino tumbas reales efectivas donde el cuerpo del faraón debía guardar su unión eterna con el sol. Snofru, el gran arquitecto, fue el hombre que aprendió a tocar el cielo con las manos, tras levantarse de sus propios escombros. Tras su muerte, el trono pasó a su hijo Keops en un Egipto que se encontraba en su cenit de poder y organización. Gracias a que Snofru tuvo la paciencia de construir 3 pirámides gigantescas hasta encontrar el ángulo perfecto de 43 grados, su sucesor heredó un reino estable y una tecnología de la piedra sin fisuras. Dashur nos enseña que la verdadera grandeza de una civilización no reside en no cometer errores, sino en la capacidad de transformar cada piedra caída en el cimiento de la perfección posterior. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir aprendiendo juntos sobre la historia de Egipto. Hasta el próximo vídeo.